consecuencias impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Se dispone su captura y se dispone también su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponde. Anunciado ya anteriormente, finalmente en el escenario, el juez Concepción Carguancho. Saludo para todos ustedes. Tengo un sueño para el Perú. Como dijo Luther King, que tus hijos, mis hijos, nuestros hijos no se han jugado por su color de piel, blanco, negro, marrón, sino por sus propios méritos, por su propia valía. Hola, buenas noches. Soy Sonia Sullón y esto es La Pista Clave. Y hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado muy especial también. Es el juez Richard Concepción Carguancho. Él actualmente está suspendido desde, hace unos días por decisión de la Junta Nacional de Justicia, que, lo incluyó en un proceso disciplinario, que ya luego nos contará más adelante, que mencionaba argumentos, la verdad, bastante infantiles, por no decir de otro modo, ¿no? Entre otras cosas, haber cantado en un evento, jurídico, ¿no? En la clausura, que ya hemos visto el video y todos hemos aplaudido que un juez cante. O sea, no podemos apartar una situación, festiva, si se desempeña muy bien, si no tiene nada que ver, no atentó no cometió ningún delito, no infringió la ley. Entonces, ¿por qué tendría que perseguirse a un juez por estas situaciones? Después, otro de los argumentos es porque dictó un taller, un curso, una charla en un instituto privado y supuestamente no se debe dictar un curso en un instituto, sino solo en universidades. Y el otro argumento es por mostrar una diapositiva. En una diapositiva la foto del señor Nicanor Boluarte, que me parece que finalmente fue por ese argumento el que validó la suspensión. Por 6 meses, el juez Richard Carguancho, porque él sigue siendo juez, suspendido, pero juez al fin y al cabo, se le niega la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión por un capricho de esta Junta Nacional de Justicia. Ese es mi punto de vista y lo decimos aquí con todas sus letras desde La Pista Clave. Nosotros queremos conocer al juez Richard Carguancho. Ya lo conocemos, Richard Concepción Carguancho. Ya lo conocemos por sus resoluciones, por sus decisiones judiciales, pero aquí también queremos mostrar el perfil humano, ¿no? Por eso, más allá de todo el tema complicado que está atravesando en estos momentos, también vamos a tener una conversación sincera con él. Sabemos que es natural de Tarma, que tiene 55 años, que le gusta el oficio de ser juez y ya nos contará más. Bienvenido, doctor Richard Concepción Carguancho, a La Pista Clave, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Bien, buenas tardes, hora de Perú. Mi saludo a todas las personas que se han conectado a La Pista Clave. Mi saludo a usted, señorita Sullón, por permitirme este espacio para poder responder las preguntas que usted tenga bien hacerme. Bien, Antes de ello, estoy es un honor para mí haber sido invitado a este espacio, pero además debo referir que he tramitado y he obtenido la autorización para poder declarar sobre este asunto, ¿no? Así es. Porque Muy bien, una oportunidad se me había iniciado un proceso precisamente por declarar sin autorización. Sí. Ajá. Lo que menos quisiéramos es complicarle más la vida. En principio, ya ha hecho a correr esta suspensión. ¿Desde cuántos días lleva suspendido? Bien, como es de conocimiento público, la Junta Nacional de Justicia ha dictado una medida cautelar de suspensión en el cargo por
6 meses, ¿no? Por 6 meses mientras dura el proceso disciplinario, ¿no? Y me ha suspendido por 6 meses por uno de los procesos que me ha iniciado de manera directa la Junta Nacional de Justicia. Debo remarcar que actualmente yo estoy siendo procesado disciplinariamente por la Junta Nacional de Justicia en 3 procesos disciplinarios. Solamente se me ha dictado la suspensión por uno de ellos, y es el cual voy a, digamos, dar cuenta de lo más importante. Solamente un poco para centrar el tema, este proceso por el cual se me ha suspendido, o en este proceso por el cual se me ha suspendido, se me han atribuido, se me han imputado, se me han endilgado 3 cargos concretos, ¿no? 3 cargos. El primer cargo es un componente complejo que tiene que ver con un adelanto de opinión por haber mostrado la imagen de una publicación periodística del Diario de la República en una clase que yo dicté. Y además por haberle pedido al encargado de esta entidad privada, Udiápolis, que suprima esa imagen, ¿no? Ese es el primer cargo que se me ha atribuido. El segundo cargo es por dictar clases, está conectado con el anterior, ¿no? Por dictar clases en una entidad privada no universitaria, ¿no? Básicamente lo que ellos sostienen es que la función jurisdiccional es exclusiva y la única permisión es el dictado de clases en entidades universitarias, más no en entidades privadas, ¿no? Y el tercer cargo es por haber cantado Triciclo Perú, ¿no? En un evento organizado por otro portal jurídico, que fue un evento académico y cultural, un día sábado, fuera del horario de trabajo, ¿no? Bajo el cargo de que yo habría afectado la imagen del Poder Judicial y me habría prevalido de mi condición de magistrado, ¿no? Esos son los 3 cargos que se me han atribuido, ¿no? Debo mencionar que esta decisión ha sido tomada por, digamos, por 3 votos a favor de la suspensión y 3 votos en contra de la suspensión. Quienes han votado a favor de la suspensión son el doctor Ríos Patio, también el doctor Chandubí Cornejo y el doctor Ruiz Hidalgo, que es el último magistrado que se ha incorporado a la Junta Nacional de Justicia en reemplazo de Francisco Tábara. Obviamente que fueron 3 votos. Y los 3 votos, ¿no? Sí, en 3 votos, los 3 votos en contra, porque fue 3-3, fue por los votos del magistrado Cercovic, el magistrado de la Puente y por el magistrado Caigo Galindos. ¿Por qué prevaleció, digamos, los votos a favor de la suspensión? Porque el magistrado Chandubí prácticamente fue el voto dirimente, en este caso por ocupar el cargo, me parece, de vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Al final del día se me impuso por 6 meses, ¿no? 6 meses, tiempo en el cual voy a estar suspendido en el cargo de juez. La medida ya me han notificado, ¿no? Y ya se ha efectivizado el día viernes prácticamente, ¿no? Jueves me notifican y el viernes se efectivizó prácticamente, ¿no? Debo mencionar solamente, debo mencionar que esta noticia, incluso con el oficio correspondiente, ya había sido publicada en un medio de comunicación, en el Diario El Correo, ¿no? A mí me llama la atención que sin haber sido notificado formalmente, esto ya estaba circulando en el Diario El Correo, ¿no? Yo no sabía de eso porque a mí se me notifica recién el jueves, pero la noticia ya venía desde el día lunes o martes, lunes, si mal no recuerdo, que ya fue publicado por el Diario El Correo, ¿no? ¿Y usted se imaginaba que iba a haber? Yo vi a su abogado defensor, al doctor Juan Monroy, magistralmente hacer la defensa. Usted estaba ahí presente, pero no tomó la palabra, ¿verdad? ¿Usted se esperaba esa decisión de la Junta Nacional de Justicia?
La verdad que no esperaba digamos, los cargos y por los argumentos sólidos, solventes que presentó mi abogado, ¿no? Y bueno, yo como operador de justicia o como un operador de justicia ya suspendido, yo tengo una línea institucionalista, yo respeto esa decisión, es más, la he acatado de inmediato, ¿no? Pero la considero injusta, ¿no? La considero injusta porque ha vulnerado principios básicos del debido proceso, ¿no? Concretamente, el principio del ne bis in idem y también el principio de proporcionalidad, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? No sé si me permite, para ir un poco desmenuzando el primer cargo, Sí. ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, es una medida, como usted dice, bueno, desde mi punto de vista, son mis palabras las que consigno, esa me parece una medida absurda, ¿no? Desproporcionada, y como lo dice usted, con unos argumentos que, o sea, fácilmente refutables, o sea, no se le puede sancionar a un juez por esos elementos, ¿no? Ahora, ¿usted considera que se trataría de una persecución, como ya han alertado otros magistrados, otros jueces, por alguna de sus Yo, decisiones en el pasado? yo voy a evitar emitir un juicio de valor sobre ello, ¿no? Está bien, Solamente me voy a centrar en el aspecto técnico-jurídico, ¿no? muy Yo en bien, verdad sí, la considero injusta, ajá, bien, incluso contraria a la Constitución, contraria a la ley del procedimiento administrativo general y vulneratoria de manera flagrante del reglamento de procedimientos disciplinarios que ha normado la propia Junta Nacional de Justicia. Me explico. Respecto al primer cargo, ujú, digamos, eso está conectado con el adelanto de opinión por haber puesto una imagen, ¿no? Una imagen del diario La República en una clase que yo estaba dictando precisamente en Udiápolis. Se dijo que yo había adelantado opinión sobre el caso que estaba llevando, ¿no? ujú, Y cuando yo le pido cuestión que yo lo dije desde el primer momento, por transparencia, ¿no? Sin ocultar nada, que yo mismo había pedido digamos, al encargado de Udiápolis que suprima esa diapositiva, porque consideré necesario corregir esa situación, pero no tiene nada, ninguna contenido sobre borrado de evidencia, porque yo mismo lo acepté desde un momento. Bien, ¿qué tengo que decir sobre este primer cargo, no? Lo primero es que este cargo vulnera el debido proceso, concretamente el ne bis in idem. ¿Qué cosa quiere decir el ne bis in idem? Que nadie puede ser perseguido ni sancionado por hechos que han sido materia de un pronunciamiento anterior o es por cierto, hechos que ya vienen siendo procesados en otra dependencia, ¿no? ¿Y qué claro, ocurre con este primer cargo que tiene que ver con el adelanto de opinión y con ujú, el pedido de borrado de una diapositiva? claro, con el supuesto adelanto de opinión, ¿no? Porque la asociación de control, ¿no? Del Poder Judicial ya lo había eximido de cualquier responsabilidad, ¿no? Había sido investigado ya por este tema, ¿bien? Quisiera manifestarle que sobre ello han habido hasta tres procesos disciplinarios que se han llevado ante la Autoridad Nacional de Control, y la Autoridad Nacional de Control, en decisiones ya firmes, ya archivó ese primer cargo, ¿no? Es decir, ya lo archivó. Tres casos disciplinarios. Solamente un poco para dejar en claro. En el primer proceso disciplinario, que es el proceso disciplinario 3222 del 2024, que se llevó a cabo ante la Autoridad Nacional de Control, en donde se me atribuyeron los mismos cargos, adelanto de opinión y el pedido de la eliminación de la diapositiva, la Autoridad Nacional de Control dijo textualmente de que la sola puesta de la imagen no constituye un adelanto de opinión, porque mi persona en ningún momento emitió comentario, frase, ni palabra alguna respecto a los investigados, ¿no? Es más, remarcó algo, y dijo que esa puesta de esa imagen en esa clase
estaba dentro de los contornos de la constitucionalidad y de la legalidad, ¿no? Porque estaba amparado dentro de la libertad de expresión que me asiste a mí, o que me asiste a mí como ciudadano, ¿no? Es decir, clarificó que eso era un acto legal, constitucional, ¿no? Es decir, no archivó por falta de pruebas o porque se haya investigado de manera deficiente, sino la archivó por ser atípica, por ser legal, por ser constitucional. Es más, esa queja en este expediente 3222 del 2024 no fue apelado por el quejoso, uno también de los investigados en ese caso, ¿no? Y quedó consentida. Y cuando se declara consentida, y esto quiero ponerlo en mayúscula, la propia Autoridad Nacional de Control dijo: consentí esta decisión y doy por agotada la vía administrativa. Es decir, con ello prácticamente cerró toda posibilidad de discusión disciplinaria sobre ese tema en mi contra. Es decir, prácticamente lo clausuró. Estaba zanjado el tema, o sea, no había nada que acotar ni nada. Pero solamente para agregar, pero hubieron dos casos más en donde prácticamente se me atribuyó lo mismo. Y es la causa 3068 del 2024 y recientemente en la queja 3000 del 2025, ambos también por la Autoridad Nacional de Control y por los mismos cargos. ¿Y qué cosa dijo la Autoridad Nacional de Control en estos dos procesos adicionales? Que se archive, porque ya se había archivado, y es más, el propio Contralor, el magistrado Contralor, enfatizó de que mi comportamiento, si bien era un tema discutible, lo dijo con todas sus letras, dijo que estaba dentro de la legalidad. O sea, remarcó que el motivo de archivo no fue un tema de una pésima investigación o falta de pruebas, sino porque el hecho estaba dentro de la constitucionalidad, dentro de la legalidad. Pero a pesar de eso, la Junta Nacional de Justicia, por eso mismo, me abre el proceso. Pero es más, hay un cuarto proceso en donde se ha reabierto, que está ante la Autoridad Nacional de Control, y que ha sido planteada por el mismo quejoso, el ciudadano Castañeda Segovia, en mi contra. Y allí se ha reabierto ese caso por los mismos cargos, ¿no? Y yo he promovido en ese proceso una excepción de Devis in idem. Vamos a ver qué nos dice la Autoridad Nacional de Control, porque básicamente estoy planteando lo mismo, que por esos hechos ya se me archivó esas imputaciones. Claro, ya era cosa juzgada, como se dice. Cosa decidida, se le llama técnicamente, sí. Y es más, esa cosa decidida es absoluta, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que solamente se puede abrir un archivo con nueva prueba cuando la investigación ha sido deficientemente realizada o cuando el archivo fue por falta de pruebas. Pero esto no ocurrió. Claro. Sino fue por ser atípico. Es más, el Tribunal Constitucional, el anterior, ¿no? O toda la tradición constitucional que ha venido estableciendo este tema, ha dicho que la cosa decidida es inamovible. ¿Cuándo? Cuando simplemente el motivo de archivo es la tipicidad. Y eso es lo que ocurrió en mi caso. O sea, el primer cargo estaba ya zanjado. Zanjado, sí. Para ir al segundo cargo, señorita, el segundo cargo es por dictar clases en una entidad no universitaria. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ley de carrera judicial dice que la función jurisdiccional es exclusiva. Solamente permiten dictar clases en universidades y también, y hay otra excepción que está en la propia ley de carrera judicial, está en el artículo 60, que establece que también puedo participar en congresos y conferencias. Y eso es lo que hice, simplemente, ¿no? Sin embargo, la Junta considera que solamente la excepción aplica única y exclusivamente a universidades. Pues bajo esa lógica reduccionista, ni siquiera los magistrados podrían dictar ni en colegios de abogados, ni en la Academia de la Magistratura, porque no son universidades, ni siquiera en asociaciones de estudiantes de Derecho, ni tampoco podrían dictar en ninguna otra, ni en las Cortes Superiores, donde se dan también
capacitación. Congresos, charlas. Sí. Claro, es privarlo, o sea, no son robots los jueces, o sea, es parte de su despliegue, ¿no? Académico, en fin, de exponer su punto de vista también, ¿no? Como gente de Así derecho. es. Entonces, Así es más, pero hay algo que sí debe llamar la atención, y es que hay muchos magistrados de otros niveles, supremos, superiores, porque yo soy de primera instancia, que dictan charlas en varias entidades privadas no universitarias, ¿no? Es más, hay jueces incluso que han postulado y se les ha preguntado sobre ello, por dictar clases en entidades no universitarias, y también han sido nombrados, ¿no? Por eso que yo quiero remarcar, no existe ninguna práctica sancionatoria, como lo dijo mi abogado en el informe oral, no existe ninguna práctica sancionatoria de parte de la Junta Nacional de Justicia. No hay antecedentes, claro, No nunca, hay ningún antecedente. El nunca único caso, nadie es sancionado por los casos en los que ha sido sancionado usted. O sea, usted inaugura este tipo de sanciones, bueno, sí, tremendo. y es por eso que el motivo cautelar es para yo no, porque existe el peligro que siga dictando. Pues yo ya lo he manifestado desde que ocurrió que sacó un comunicado, yo ya dejé de dictar. Yo ya no dicto clases en ninguna entidad privada no universitaria. Es por eso que me he excusado de todas las invitaciones. El único espacio donde yo voy a, digamos, que se abre la puerta, solamente serían universidades. Fuera de eso, yo ya no estoy dictando. Es más, lo he dicho y lo remarco porque es parte de la medida cautelar que se me ha impuesto, o sea, es la razón de ser de la medida cautelar. Y el tercer cargo es por dictar, es por cantar Triciclo Perú en este Dios evento, mío. ¿no? Y Envidia, bueno, la envidia. simplemente, supuestamente estaría afectando la imagen del Poder Judicial. Para empezar, yo me presenté como cualquier ciudadano, no me presenté como magistrado, ¿no? En ningún momento dije yo soy tal cargo. No, simplemente a título personal, es más, ni mencioné eso. Solamente me presenté con mi hijo para cantar y así como presenté el número, también me retiré de inmediato, ¿no? Así es que... Claro, pero eso no solo si en una boda usted decide cantar o tocar el piano o tocar el arpa o el cajón, o sea, ¿qué es esto? Esto Pero es un sistema cosa, ya bastante totalitario, ¿no? De cómo tratar a los jueces, cómo maltratar, mejor dicho, a los jueces, privarlos de su dignidad, ¿no? De su libertad. Esto es prácticamente avasallarlos, ¿no? Con esto, encima medidas abusivas. Bueno, pero no debo voy a remarcar, poner en su boca, la que está declarando soy yo como periodista que llevo varios años cubriendo temas judiciales, fiscales, y la verdad estamos ante una situación bastante complicada y de riesgo para los jueces y fiscales independientes, y lo hemos venido reportando. Yo también colaboro para Hildebrand en sus 13, hemos sacado muchas notas investigativas, ¿no? De cómo se están manejando la situación. Y doctor... yo solo quería Richard, un poco cerrar ese tema ¿sí? diciendo que yo me presenté voluntariamente, fue un día sábado, ni siquiera fue día laboral, ¿no? Fuera de mi horario de trabajo. Y otra cosa, no me presenté yo como magistrado, debo remarcarlo. Y lo otro, lo hice a título gratuito. Yo no cobré ni un sol por participar en ese evento. Lo hice simplemente por la invitación que me hizo este portal jurídico. Pero Y nada tiene más. derecho, ¿no? A, digamos, a vivir un momento festivo, ¿no? ¿Cómo lo puede coaccionar? Pero lo que entiendo es que al final no se consideró, ¿no? Ese argumento para darle la suspensión también, pero se le abrió proceso disciplinario. Claro, está en proceso y está en investigación, es decir, todavía está en curso el proceso, no ha sido archivado. Estos fueron los 3 cargos por los cuales se me aperturó el proceso disciplinario y que prácticamente han sustentado el dictado de la medida cautelar, ¿no? Sí, yo considero... Bueno, desde este espacio modesto nos solidarizamos con usted, doctor. Hemos seguido su trayectoria y bueno, y nos consideramos que es usted un juez probo, independiente, que tiene una trayectoria intachable, ¿no? Y que fue ratificado y es un juez titular, o sea, no hay derecho de
de atropellar de ese modo. ¿Cuántos días de suspensión lleva, doctor? ¿Y cuánto le ha afectado su rutina, ¿no? Por ejemplo, estos días del fragor de, me imagino, como juez, usted activo, a pasar el reposo del guerrero ya. Bueno, bien, ya llevo varios días, ¿no? Prácticamente se efectiviza desde el viernes en adelante, ¿no? A la fecha estoy suspendido y como magistrado suspendido no puedo dictar clases en entidades privadas no universitarias, solamente podría dictar en universidades, no puedo litigar, es decir, sigo con todas las incompatibilidades de un magistrado, ¿no? Bien, ¿Y a qué ¿qué es se lo que se dedica? dio? Para saber un poco más. ¿Qué Bien, está haciendo, por ejemplo, en este día libre que le deben parecer largos o como vacaciones? bueno, yo quisiera tomar, quisiera tomar un respiro, pero ahora tengo proyectos académicos, ¿no? Ujú. Y proyectos académicos que había dejado en la refrigeradora y que ahora prácticamente van a ocupar prácticamente toda mi atención, ¿no? Para poder trabajar eh, un proyecto de investigación que estoy ya diseñando y construyendo y que me va a llevar bastante tiempo y que me va a tomar mucho tiempo en investigación, lecturas y todo lo demás, ¿no? Así Claro, es sí. que creo que por ese lado, sí, o sea, por un lado, me va a permitir esto también, digamos, dedicarme a tiempo Avanzar con ese completo a proyecto. esta actividad, ¿no? Que la investigación es un campo amplio que te consume tiempo, Claro, sencillamente. me imagino. Ahora, usted fue apartado también de la, o sea, la Corte Penal Nacional y es probable que cuando concluya esa suspensión usted no retorne ahí a su mismo puesto, bueno, siendo optimistas en que cuando concluya, porque esto todavía tiene un proceso que sigue, ¿no? Que se puede dar el archivamiento, suspensión, no sé si prolongarla o la destitución, ¿no? Estas son las vías que el derrotero, digamos, que podría seguir esta suspensión preventiva. Sí, bueno, si la idea de esta medida cautelar entiendo es porque se pretende, o sea, calificado todas estas faltas como faltas ni siquiera leves ni graves, sino como faltas muy graves, es decir, sí, o sea, esa fue la calificación jurídica que le han dado. Y yo entiendo que apuntan a, digamos, a una sanción al final del proceso. Yo no quiero adelantar, yo Claro. simplemente voy a remarcar que voy a acatarla, la estoy obedeciendo, pero eso no me priva a criticarla, a considerarla injusta, por afectar el debido proceso, ne bis in idem, ¿no? Para resumir, por afectar la proporcionalidad y por eso que yo también tengo que ejercer de manera amplia mi derecho de defensa, ¿no? Para tutelar lo que entiendo ha sido vulnerado, ¿no? Ujú. Usted, doctor, es natural de Tarma, ¿no? Sí, así Eh, es. ¿Y cómo nació esa vocación para ser juez? ¿De dónde viene ese despertar por, bueno, por dedicarse a administrar justicia? Bien, yo creo que vino un poco por temas personales, familiares, en donde prácticamente la familia en esos tiempos estuvo pues en juicios y un poco eso fue el leitmotiv que me animó a estudiar derecho, ¿no? Luego, ya en Lima, he tenido el privilegio de estudiar en dos universidades, ¿no? En la San Martín y en la Católica, ¿no? Yo guardo profundo, un profundo agradecimiento a la Universidad Católica porque me formó, creo yo, de manera integral y tuve maestros quienes desde las aulas universitarias te inculcaron los valores y también el respeto a las instituciones y sobre todo, ¿no? Los valores éticos, ¿no? Y sea esta la oportunidad para recordar
al maestro Javier Neves Mujica, ¿no? A pesar de que él era, de que él se dedicó al derecho laboral y yo me dediqué a otra cosa, ¿no? Guardo profundo aprecio y agradecimiento a todas sus enseñanzas, así como a muchos maestros que he tenido, pues, en esa universidad, ¿no? Me imagino. ¿Y por qué se inclinó por el derecho penal? Es cierto, el derecho es tan amplio, hay tributario, administrativo, laboral. Bueno, ¿Por qué que el yo penal? voy a hacer una confesión. Yo, antes de ser juez, me dedicaba al campo del derecho civil, del derecho procesal civil, al área comercial, ¿no? Luego, cuando empiezo mi carrera en la Corte Superior de Junín, empiezo como juez suplente, pero como juez civil, ¿no? Como juez civil, ¿no? Hace mucho tiempo. Yo recién paso al área penal, ¿no? Como juez penal desde el año 2008, ¿no? 2008 prácticamente recién, pero todo el tiempo he estado desempeñándome como juez civil, ¿no? Y Ajá. es así que por un tema también de cobertura de puestos, ¿no? Que se dio en ese momento, ¿no? Cuando era juez suplente, hoy en día se le llama juez supernumerario, ¿no? Y prácticamente desde esa fecha me he quedado hasta ahora, ¿no? Y sí, es un área muy que requiere bastante dedicación, bastante estudio para tomar las mejores decisiones, ¿no? Exactamente, ¿no? El juez tiene que impartir justicia y eso es la gran, el privilegio y a su vez el tremendo peso, ¿no? Encima que tiene de, bueno, administrar justicia como se debe ser. Ahora, usted estuvo en casos muy controversiales, ¿no? Desde inicios del caso La Centralita, ¿no? Controversiales en el sentido complicados, ¿no? Fue un juez que vio el caso La Centralita donde hubo, bueno, muchos implicados, corrupción, ¿no? Fue un tema fuerte. ¿No recibió amenazas desde ese entonces? Y bueno, desde que empiezo de juez penal, he trabajado en la Corte Superior de Justicia del Santa, y luego ya el año 2014 vengo a la Corte Superior Nacional, ¿no? Para ver casos de crimen organizado. Y siempre he tenido, protección policial. Sí, se han presentado determinadas vicisitudes que prefiero mantenerlas en reserva, ¿no? Durante mi tiempo, obviamente que es un trabajo que genera riesgos por sí mismo. Pero amenazas directas para atentar contra su vida, me imagino. Bueno, Ay, ha prefiero. habido noticias que se han hecho públicas, pero que prefiero guardar en reservas. Sí, justamente había un personaje implicado, Peter Ferrari, si no me equivoco, pero bueno, fue uno de los que lo amenazó, ¿no? Bueno, vamos, si prefiere no tocar el tema, que es Sí, por delicado, favor. Sí, bueno, prefiero yo. respetamos eso. Ahora, el tema de que, bueno, parece que ahora todos los astros se alinean, ¿no? A favor de la candidata que está, bueno, parece inminente su llegada o su irrupción a Palacio de Gobierno, la nueva inquilina de Palacio de Gobierno, ¿no? Que bueno, coincide justo con esta suspensión, ¿no? Tendrá que ver en algo con que hace 8 años usted dictó prisión preventiva, pero no fue solo contra esa candidata, sino también ya había antecedentes, ¿no? De prisión preventiva con ex presidentes, ¿no? Como Alejandro Toledo o Ollanta Humala. Le llegaban a usted los casos de pedido de prisión preventiva y bueno, tenía que decidir, ¿no? Bueno, yo prefiero evitar comentarios sobre esos temas. Solamente voy a hacer mi defensa dentro del punto de vista jurídico. Solamente lo único que sí podría decir es que sí me han tocado muchos casos harto complicados, altamente complejos, que ha demandado alta responsabilidad para la toma de decisiones. Así es. Y usted, me imagino, hay decisiones judiciales que le debe tomar días, ¿no? Semanas, ¿qué confluye ahí en esa toma de decisiones? Me imagino. Hay Bien. muchas cosas en juego. En general, yo creo que cuando te llega un requerimiento tienes que revisar todo el expediente, pero también debe tenerse en cuenta, y es algo que no se toma en consideración, de que los casos que nosotros vemos no son cuadernillos de
50 páginas o 100 páginas, a veces son tomos de 150 tomos o 200 tomos. Yo he tenido ocasión de ver requerimientos de 200 tomos para arriba, ¿no? Es decir, con abundante información, ¿no? Y en donde hay que revisar el expediente, porque al final del día tú tienes que revisar el material probatorio o el caudal de elementos de convicción para decidir si otorgas o no otorgas o tomas una decisión a favor de una parte o a favor de otra parte. Sí, me imagino. Y varios de sus, no sé, entrevistas o alocuciones que usted ha dicho, apela mucho al tema de la igualdad, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y el mensaje también durante la canción, ¿no? De Triciclo Perú, que a mí me gustó particularmente. Claro, acá los peruanos no nos tenemos que distinguir ni por el color, ni por yo, todos tenemos de todo, ¿no? Porque sí, es cierto, aflora mucho en nuestro país el tema del racismo, el clasismo. ¿Usted alguna vez fue discriminado, doctor, por su condición de provinciano, por ejemplo, al llegar a la Gran Lima? Bueno, yo creo que como toda persona hemos tenido circunstancias especiales, pero yo siempre la he tenido clara, ¿no? Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? La tengo clara, ¿no? Sobre todo, creo yo que la formación que he recibido ha sido de calidad porque me ha permitido conocer no solamente la historia peruana, la realidad social peruana. Yo recuerdo que en la Universidad Católica hemos llevado cursos de letras durante 2 años y hemos estudiado de manera profunda, nos hacían leer textos completos, ¿no? De historia del Perú, ¿no? Como no recordar las clases del maestro José Antonio del Busto, ¿no? O las clases de Henry Peace, ¿no? En realidad Me ha social enseñado peruana. también, José Claro, Antonio del Busto. y nos hacían leer textos de Manuel Burga, de Heraclio Bonilla, ¿no? De Julio Kotler. Creo yo que Los cortes este brillantes. texto, Julio Kotler, de Clases, Estado y Nación, es un texto clave para entender la realidad peruana, para saber, ¿no? Y los últimos, los textos también de Carlos Iván de Gregori, ¿no? Es decir, creemos que tenemos bastante material para poder entender, ¿no? Nuestra realidad, ¿no? Y hay mucho por decir sobre ese tema, pero basta decir que nuestra realidad es compleja y en donde creo yo que está en construcción y creo que debemos entender nuestra realidad para tomar opiniones, ¿no? Opiniones serias, opiniones objetivas, ¿no? Y sin ningún sesgo, ¿no? Así es, exacto. Ahora, ¿y dónde se siente usted más cómodo? Como, bueno, me imagino, me decía que había sido antes juez civil, ¿no? Juez penal. Se quedó ya en lo penal, ¿no? En la persecución, bueno, en la sentencia del delito. Bien, o sea, yo creo que hoy en día no se puede hablar de las disciplinas jurídicas de manera aislada. Hay casos en los cuales, ¿no? Seas tú abogado, seas tú fiscal o seas tú juez, Confluye. hay donde confluyen diversas materias jurídicas, ¿no? Y eso es lo que siempre he manifestado en diferentes ponencias, ¿no? Hay temas, hay casos en donde confluye el derecho societario, el tema del derecho regulatorio, ¿no? El tema de contrataciones del Estado, etcétera, donde uno requiere, y también temas societarios, temas civiles también, ¿no? En donde personas jurídicas y todo lo demás, ¿no? Donde requieres conocer, por lo menos, tener alguna idea Varias ramas del derecho. de la normatividad, de la jurisprudencia y de la doctrina que se ha escrito sobre ello. En una entrevista con el doctor Lamas Pucho, él decía que el problema del Perú no es tanto la corrupción, que es bastante problema, sino más la impunidad, ¿no? Que el tema de la impunidad es lo que genera que la corrupción se multiplique, ¿no? Es lo que corroe, la verdad, bueno, nuestro país, ¿no? La impunidad y la corrupción. Ahora usted también tiene un proceso, ¿no? Disciplinario por negarse a aplicar una ley que Sí, va contra la lesa humanidad, contra el derecho, bueno, los delitos de lesa humanidad, ¿no?
Exactamente, tengo dos procesos adicionales, le había mencionado. El segundo proceso que se me sigue ante la Junta Nacional de Justicia es por haber demorado en elevar una apelación de una prisión preventiva por 20 días, ¿no? Y sobre eso se me ha abierto proceso, ¿no? A propósito de una sentencia del tribunal, pero lo que no se tuvo en cuenta, y yo ya lo he planteado ante la propia Junta Nacional de Justicia, es que por esos mismos hechos, el mismo abogado, ¿no? El mismo ciudadano Castañeda Segovia me había quejado por su defensa ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Y ese caso también fue archivado ante la Autoridad Nacional de Control. Yo simplemente lo que he puesto en conocimiento es que sobre este hecho que se me atribuye, este segundo caso, no podría ya procesárseme porque también ha sido archivado bajo la causal de atipicidad, ¿no? Es decir, se dijo de que yo había empleado el tiempo razonable para hacer esa tramitación de la elevación de la apelación. Es decir, creo yo que ese es mi punto de vista, que deberían pararse ello, ¿no? Por cuanto ya no se me puede perseguir por hechos que han sido archivados. Que han sido archivados. Ahora, pero en suma, en principio es porque usted se negó a aplicar una ley considerada, bueno. Claro. Y justamente eso está vinculado al tercer proceso, ¿no? Los delitos de lesa humanidad, que es pro impunidad, ¿no? Hubo un tercer proceso donde se me ha atribuido no haber elevado en consulta, por haber aplicado el control difuso y no haber elevado en consulta, ¿no? Inicialmente ante la Corte Suprema, ¿no? Yo ahí he sustentado que es una facultad constitucional que le ampara a los jueces, en ese caso porque esta ley iba en contra de los tratados internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y yo he argumentado que no correspondía a la consulta porque esa causa fue impugnada por el propio apelante y es por eso que se elevó al Tribunal Superior, ¿no? Así que también estoy haciendo mis descargos en ese proceso. O sea, lo han empapelado, le han buscado los 5 pies al gato, o los 3, o los... Entonces usted es uno de esos jueces prevaricadores que dice el señor Rospigliosi, que se niega a aplicar sus leyes pro impunidad. Sí, bueno. No lo digo yo, ¿no? Lo que quisiera decir que ese proceso se inicia precisamente por denuncia del congresista Rospigliosi, ¿no? Yo lo único que he hecho es aplicar el derecho convencional, nada más, ¿no? Porque existe la Convención de Viena que establece que eso está por encima, estos tratados están por encima de esta ley. Pero además debo enfatizar algo, que yo simplemente lo apliqué en un momento en el cual aún no se había pronunciado el Tribunal Constitucional, ¿no? En su momento. Doctor, ¿y usted a lo largo de su trayectoria en algún momento ha sido, bueno, nos faltan estos coimeros, ¿no? Se le ha llegado un sobrecito, o lo han llamado, hermanito, te llevo esto por un fallo judicial? Me imagino en alguna circunstancia pasó por eso, que por supuesto debe haberlo descartado. Pero... Simplemente el sistema de justicia siempre se le han indilgado temas de corrupción. Obviamente yo sabía dónde me metía, ¿no? Y yo, desde el primer momento que asumí como juez, pensé hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y comencé a generar todas las cláusulas o todos los mecanismos de seguridad para evitar todo ello, ¿no? Para evitar exponerme o digamos, cortar todo tipo de vinculación con muchas personas, ¿no? Obviamente que a lo largo de los años he tenido que dejar muchas amistades para evitar todo tipo de estas cosas, ¿no? Porque he establecido estos mecanismos de seguridad, ¿no? Para evitar toda esa situación, sí. Obviamente que yo no voy a negar que esto se produzca en el sistema de justicia, ¿no? Porque es una realidad que a veces se da, pero quien le habla siempre ha tenido claro ese tema, ¿no? Y es por eso que he tratado de cumplir mi labor a cabalidad. Y desde aquí, bueno, lo respaldamos desde La Pista Clave, este humilde programa. Ahora, bueno, somos un medio digital y de investigación, ¿no? Que seguimos de cerca el poder, ¿no? Y sabemos que
que al poder le incomoda, ¿no? La independencia, la libertad y la probidad, ¿no? Entonces, ya es un poco, es obvio, ¿no? Lo que está pasando con usted y ya lo estamos manifestando, ¿no? Desde diferentes medios periodísticos, los jueces también, y, y creo que en algún momento, bueno, en los años 90, antes de llegar, bueno, al 2000 para impedir, ¿no? En el caso de la dictadura de Fujimori, cuando ya se quería perpetuar en el poder, los jóvenes salieron a las calles, tuvo que haber una movilización, ¿no? Y yo creo que también es momento de que los jueces respalden a sus compañeros que están en situación complicada como la que usted está atravesando, ¿no? ¿Usted espera algún tipo de respaldo, digamos, de su gremio, de sus compañeros o de las Sí, universidades? yo creo que han habido pronunciamientos de la sociedad civil, sobre todo de JUSDEN y también de la Asociación de Magistrados, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? Yo prefiero mantener el perfil institucionalista y simplemente defender mis derechos. Pero en lo que sí debo remarcar es que uno de los valores para que el sistema de administración de justicias se legitime más en la sociedad es que debemos tener jueces independientes, jueces imparciales, jueces que no se dejen influenciar ni de manera exógena ni de manera endógena, ¿no? Es decir, que mantengan siempre su independencia. Puede ser que a veces, como toda decisión judicial es un producto humano y por ende está sujeto a error, es posible que hayan errores, ¿no? O se cometan errores en las decisiones, pero para eso está la pluralidad de instancias. Pero lo que nunca se debe perder es la independencia judicial. Creo yo que si es que se socava la independencia judicial, pierde sentido la misión de un juez, ¿no? Así es. Bueno, doctor. ¿Y cómo le va? ¿El canto le gustó y va a seguir en sus fueros privados, ¿no? Que ya no tenga nada que ver. ¿Alguna vez había cantado anteriormente? ¿Era aficionado al No, canto o de sí, pronto bueno, despertó? no, bueno, en reuniones privadas de amistades, de colegio, ¿no? Sí han habido, o de universidad, han habido esas oportunidades, ¿no? Pero Ujú, siempre ha sido en el ámbito estrictamente privado, ¿no? Eh, ujú. y yo, ¿Y practicó? ¿Lo vimos ensayar? O sea, sí, fue se tomó simplemente a pecho, está bien. Sí, fue un reto, Claro. fue, digamos, una oportunidad y simplemente participé en ese momento. Por cierto, también no voy a hacerlo por ahora, porque justamente ese es el motivo de la suspensión. Ah, obvio. Pero sí, 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 es una de las actividades bueno, y sobre todo cantar esta canción paradigmática de Perú, de los Ujú. años precisamente los Ciclo Perú. 90, ¿no? Se acordará usted cuando empezó en esta novela Los de arriba y los de abajo, Ay, ¿no? no. ¿No? Y sí, y Sí. retrataba la ciudad migrante, la ciudad que comenzaba a amalgamarse, ¿no? A construirse, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo también soy de provincia, bueno, soy de Sullana del Norte. Ese norte que no lo entiendo a veces. ¿Por qué toma algunas decisiones? Pero bueno, y la verdad lo felicitamos, lo felicito a nombre mío y de la pista clave. O sea, está bien cantar, ser festivo, manifestar alegría, ¿no? Tenemos que estar todo el juez ceñudo ahí dictando sentencia, enojado, ¿no? Hay que relajarse también. No sé por qué la señora Teresa Cabrera se toma eso. Pero bueno, eso es mi opinión. No lo quiero complicar. Pero bueno, y bien, doctor Richard Concepción Carguancho, de verdad le deseamos lo mejor. Bueno, y ahora, ese es un tema también que no va a percibir, o sea, eso le quitan encima su sueldo, ¿no? Estoy Suspendido y suspendido. Sí, estoy no hay suspendido, derecho. obviamente no puedo hacer otra actividad y bueno, Es obviamente que injusto. eso estoy viendo todavía internamente cuál va a ser, si tengo algún derecho o no,
pero por lo pronto, estando suspendido, el tema es complicado. Hay cuentas que pagar, uno tiene que rendir cuentas, ¿no? Bueno, Gastos de todo mes a mes. lo importante es que se me abre otro espacio, ¿no? El espacio académico universitario, nada más, ¿no? Y creo que ese es un espacio al cual quisiera dedicarme en estos días, sin perjuicio de defender mis derechos. Yo creo que este es un mensaje para todos, ¿no? En la vida hay adversidades, pero hay que enfrentarlas tal como vienen, ¿no? Y hay que enfrentarlas con entereza, ¿no? Con entereza, con firmeza, ¿no? Y hay que defender nuestros derechos. No se trata de desacatar, ¿no? Nosotros somos operadores de justicia y hay que acatarlas, ¿no? Por más que nos parezcan injustas. Para eso existen los mecanismos que prevé la ley, ¿no? Y yo sí voy a defender mis derechos hasta el final. Muy bien, doctor. Lo felicitamos y estaremos atentos. A mí nos parece que es usted un juez valiente. No hay derecho a dejarlo sin su trabajo, ¿no? Sin su vocación, sin su pasión, que es ejercer, dictar justicia. Y bueno, y para la que se preparó por tantos años, ¿no? Le deseamos lo mejor, bueno, nos solidarizamos con usted y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista. Si tiene algo más que agregar. Sí, muchas gracias por el espacio y también por dirigirme a todo el público. Y bueno, yo esta vez he pedido permiso porque en una oportunidad anterior, cuando tuve que aclarar un tema de la devolución de las barras de oro, incluso se me inició un proceso disciplinario, ¿no? Por simplemente decir que quien había devuelto las barras de oro no era yo, sino eran otros, tan simple como eso, ¿no? Y por eso también... Fue un caso sonado también en el norte. Pero por eso me aperturaron un proceso disciplinario incluso. Me aperturaron un proceso disciplinario e incluso me impusieron una multa, pero yo voy a apelar esta decisión porque la considero injusta, ¿no? Porque lo único que hice fue defenderme a mí mismo, porque me estaban atribuyendo hechos que no me correspondían, ¿no? No, definitivamente usted está en la mira, ¿no? En la mira de aquellos que les incomoda a los jueces independientes y probos. Bueno, doctor Richard Carguancho y Richard Concepción Carguancho, nos despedimos. Bueno, amigos, compartan esta entrevista, denle like, comenten y como siempre les digo, díganos a quién le gustaría que tengamos como entrevistado, qué temas quisieran que investiguemos. Acá estamos ya a escuchar y seguir sus comentarios. Bueno, nos despedimos, le damos un aplauso. ¿Podemos poner la canción Triciclo Perú? Para despedirnos ya con alegría. Anteriormente, finalmente en el escenario, el juez Concepción Carguancho. Un saludo para todos ustedes. Tengo un sueño para el Perú. Como dijo Luther King, que tus hijos, mis hijos, nuestros hijos no se han jugado por su color de piel, blanco, negro, marrón, sino por sus propios méritos, por su propia valía. ¡Un grito! Me acompaña mi hijo Mateo y Roger también. Vamos Mateo, lo he tenido que convencer. ¡Vamos! ¡Pongámonos de pie! ¡Pongámonos de pie y la cantamos! ¡Nos ponemos de pie y cantamos! ¡De pie! ¡El que salta grito gratis! Buena la canción. ¡Para el Perú, carajo! ¡Desde Perú! ¡Te queremos! ¡Vamos, Mateo! Triciclo con zapatos, un vaso de chicha, guantero. Camisa, chuchería, de todas las calles de Puerto. La primera venta, Las calles están respetas, impulsa el chico ambulante llamado Perú. ¡vamos! Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados,
Perú. Muy bien, doctor. Aplausos, aplausos. Nos despedimos. Y la verdad, felicitaciones por cantar tan bonito. Acá lo aplaudimos, no lo sancionamos. Bueno, gracias por la entrevista. Espero que nuestros amigos la hayan disfrutado también, porque hemos aprendido mucho de usted y bueno, y seguiremos atentos, como le digo. Hasta luego. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Así es. Bueno, gracias amigos, nos despedimos.